gastar más tiempo. Bien. Ahí viene alguien más llegando. Bien. La clase de hoy es sobre la clasificación lingüística de carácter tipológico. En ese sentido, lo que vamos a considerar es, como background de esto, o insumo, es la lectura que ustedes deberían haber hecho o están haciendo de estos dos temas. El tema final, que es la clasificación genética, de la página 6 a 13, de la 15 a 22, donde ya se aborda la tipología. Los que ya leyeron esto, ¿cuántos habrán leído ya estas páginas? A ver, rápidamente levanten la mano o por el chat digan cuántos leyeron. Los que están presentes leyeron estas páginas, o al menos un porcentaje alto. Alonso, Araceli, Bernarda, Camilo, Daniela, Francisca, Abel, cuéntenme, ¿leyeron o no? No todas. La Yo no primera puedo parte, leer. no lo pudiste leer. Ya, quiero saber más o menos la panorámica, cuántos leyeron o no, para poder apuntalar la clase de esa manera o no. Yo sí lo leí, pero eran muchos términos. Ya, muchos términos. Ya, bien. Bueno, de todas maneras, los que ya leyeron o están leyendo, esta clase les va a servir mucho para entender, como para resumir y comprimir la información que ya han visto, sobre todo algunos términos que son difíciles. Los que no han leído nada, les pido que, por favor, alta concentración en esto, tómense un café, vayan a buscarse un café ahora, desde ahora ya. Abren bien los ojos, escuchen bien, porque la idea es que en esta clase ustedes se vayan con muy resuelto la idea de qué es lo que es la tipología lingüística y sobre todo las distinciones de la tipología lingüística con respecto a la genética. ¿Ya? La genética ya, yo creo que ya entendieron de qué se trata, es como la más popular, pero tipología tiene algunas cosas un poquito complejas que yo quiero tratar, por lo menos en esta clase, de que ustedes se las lleven bien claras. Y además, durante la clase, vamos a empezar revisando el ejercicio y yo les voy a dar dos ejercicios de tarea para preparación. Uno lo vamos a empezar a hacer en esta misma clase, espero. Y con eso ustedes van a poder prepararse bien para el taller, que es la primera evaluación de vuelta de la semana de receso. Recuerden que eso lo habíamos planificado de esa manera. La primera evaluación tiene que ver con análisis de lingüístico. ¿Ya? Así que, Marcela dices, leí hasta cuando empieza a hablar sobre lo aglutinante. Ya, ok. Ya, entremos en materia. Ya, atención, por favor. Me preguntan cualquier cosa. Acá, pero primero el ejercicio, ¿ya? Empecemos calentando motores con el ejercicio. En este ejercicio, ustedes debían considerar 14 alternativas de un set súper mínimo del húngaro y con eso responder a distintas tareas, que es más bien clasificarlas, aglutinarlas, perdón, no aglutinar, no ocupar ese concepto, clasificarlas de acuerdo a cada uno de los morfemas y los significados que ahí corresponden. Voy a dejar ahí instalado. Hagamos primero el ejercicio en conjunto, como revisión. En el primero, mi Magasak Bagyunk, nos encontramos con el mi como la partícula correspondiente a nosotros, el Magasak como la correspondiente a altos, el adjetivo, y Bayunk a somos. ¿A todos les apareció eso? ¿A alguien le pareció algo distinto? No tengo lo mismo. ¿Todos bien? Ya, perfecto. En el segundo caso, nos encontramos con en Betek Bayunk. En aparece como la primera persona, singular, Betek enfermo, y Bayok como el verbo. Ahora bien, nos podemos dar cuenta inmediatamente que el verbo bayok tiene que ver, o bagi, o bayi, tiene que ver con el verbo to be. Y parece ser que como verbo to be, buen verbo to be, tiene la variante de ser o estar. Por lo que en la segunda, si yo lo tradujera como yo soy enfermo, quedaría otra idea, más bien como de un estado permanente. Con algún problema de carácter psicológico o algo por el estilo, podría darse por algo así. Entonces, para no meternos en una suspicacia, hacemos la traducción de ser y estar, acomodándonos. Eso significa entonces que el verbo ser y estar en todas las lenguas, o por lo menos en varias lenguas, tiene ciertas particularidades que le hacen un verbo muy especial. Ya esto nos comprueba aquello, de pasada. Tercera. En la tercera nos encontramos con ti, que es la segunda persona plural. Beteg, ahora es una variante Betegek, sigue siendo enfermo, y Bagitok, que es la variante de Bayok, o Bayung. En la cuarta nos encontramos con Lankadak, que también tiene una variante Lankat sin la partícula final, y Bayung, como estamos. Más la no existencia del sujeto explícito, el pronombre explícito. ¿Mm?
Y en la quinta nos encontramos con T. Nuevamente aparece ahora la segunda persona singular, con Magas, sin Magasak, sino Magas. Y Bayi aparece solo, sin la partícula final Unk, Tok, Ok. Ya. Hasta aquí, ¿están todos igual, parecido? ¿Hay alguna variable? ¿Alguna cosa distinta? Igual, profe. Igual, tú lo tienes Bien. igual, ¿sí? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá sobre algo o quisiera hacer algún comentario? Ya. Bien, sigamos con el análisis. Tenemos entonces los cuatro pronombres personales. Ya, listados. Salen entonces por conclusión, aparecen los cuatro pronombres personales, cada uno haciendo alusión a una persona gramatical especial, si es primera o segunda, o si es singular o plural. Listo. Luego, nos encontramos con el verbo. Ya podemos sacar alguna conclusión de cómo se comporta el verbo, porque el verbo, a todas luces, es esta cosa como vayi, vayok, vayun, vayitok, vayuk. Y podríamos dar algunas apreciaciones. Yo las voy a anotar acá, las voy a precisar, las voy a enunciar para que ustedes las revisen. Parece ser que la raíz de todo es vayi y que se aplican ciertas partículas dependiendo de la persona gramatical. Esto nos habla, ¿podríamos asemejarlo al español de alguna manera? Sí, completamente. Completamente, Sucede sí. lo mismo con los verbos. Entonces es lo mismo con los verbos, ¿cierto? Si nosotros conjugamos, por ejemplo, el verbo caminar, ¿no? El verbo ser siempre es más complejo, pero si conjugamos el verbo caminar, y digo yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, tenemos ciertas diferencias. Yo camino o caminas, caminamos. ¿Qué podríamos decir del húngaro entonces al respecto de considerar eh, en paralelo a lo que sería el español? Si tomamos estos dos ejemplos, ¿qué podríamos decir del verbo húngaro? ¿Cómo se comporta el verbo húngaro en términos lingüísticos? Carolina Guzmán, ¿cómo se comporta? Sí. Flexión verbal, dice Tiziana. Carolina Guzmán, ¿estás por ahí? ¿Qué piensas tú? ¿Qué más podemos agregar? Francisca Asensio dice que el verbo tiene la base léxica y va variando según el pronombre. Carolina dice que te puedes omitir el sujeto. Ya, pero eso no es estrictamente el verbo, lo del sujeto es otra cosa. Desinencia. Ya, eso es el término de lingüísticamente hablando. O sea, tenemos dos fenómenos que parece ser que los pronombres se podrían omitir, pero se podrían omitir primero porque los verbos se comportan con desinencia. Es decir, no tenemos, en términos de gramática universal, no tenemos nada nuevo acá. El húngaro se comporta perfectamente igual como una lengua, como nuestra lengua española. O sea, la lengua española y el húngaro tienen características propias de la gramática universal. Esa es una prueba, demostración que se está haciendo con esto. Y el hecho de que en la segunda persona singular, Valle, no aparezca desinencia, es también muy propio de ciertos, de cuando hay marca y no hay marca. Eh, Hay verbo en español que también la falta de marca, bueno, en inglés también, la falta de marca implica que cuando hay marca, una desinencia S es tercera persona singular. Cuando no hay marca es otra persona gramatical. Entonces, también la marca y la existencia y la ausencia implica cosas. Nayón como adverbio aparece también por ahí. Y seguimos adelante con los adjetivos. Fíjense que los adjetivos son, y decimos adjetivo y no complemento directo, recuerden, porque todo lo que tiene que ver con el verbo ser, estar, to be, el verbo ser, estar genera atribuciones predicativas, o sea, genera adjetivaciones de nosotros mismos. Nosotros, cuando uno dice, yo tomo un café, lo tomado es el café, complemento objeto directo. En cambio, si yo digo, yo soy café, estoy diciendo que adscribiendo una adjetivación a una propiedad física, por ejemplo. Por lo tanto, eso es atributo predicativo. Entonces,
a un lado ese paréntesis, nos encontramos con que los adjetivos que aparecen acá son esos que están listados. ¿Les parece sí a todos? ¿Les hace sentido? ¿Estamos ok? Lancat, Magaz, Beteg, Ketves. ¿Sí? Porque van apareciendo tal cual. De esa manera, con ese repertorio, o sea, si ustedes el primer paso aislaron cada una de las palabras, las marcaron, las rayaron, lo que quisieron hacer, luego la comprobación de ese análisis inicial donde ustedes hacen las marcas se materializa en estos listados. Pronombres personales, verbos con sus desinencias y adjetivos también con sus marcas. En el caso de adjetivos no hablamos de desinencia, hablamos de verbo. ¿De qué hablaríamos en el caso de los adjetivos en vez de desinencias? Paula, Vargas, ¿de qué hablaríamos cuando hablamos de estos elementos que están aquí? Violeta, ¿qué Sí, te parece, Violeta? flexión de género, ¿o no? Porque me fijé que cambiaba dependiendo de si era primera persona, plural o Ya. singular. ¿Puedes dar un ejemplo, por favor? ¿Alguno de Que, los que están ahí? por ejemplo, en BT, Ujú. iba solo BT cuando era con primera persona Como en el número 2. singular Ya. o segunda persona singular. Y era BTG, no sé cómo decirlo, Pecheguic, cuando era primera persona plural o segunda persona plural. ya. Eso. Ya, súper. Es una muy buena observación. Sí, ya. ¿Qué más? Paula Vargas y género y número. Francisca Zamorano, no sé si género, pero número. Claro, no podemos tener la certeza si es género. Total, súper, súper de acuerdo. No podemos decir si es género. Nosotros suponemos que es género y número por nuestra forma de ver los enunciados. Pero podría ser, o sea, claramente es número. Sí, esa es la evidencia más. Bien, ¿alguna otra observación hasta acá? En el caso del adverbio nayun, ¿provoca alguna disrupción, alguna variante? Fíjese que nayun aparece en la 8 y en la 11. ¿Qué hace cuando aparece? En la 14 también. ¿Provoca algún efecto o no? ¿O es de hilar demasiado fino? Profe, Sí. en la 11, cuando está presente, pierde el magas, pierde la terminación ac, y uno podría pensar que tiene cierta influencia el adverbio sobre la conjugación, por así decirlo, Ujú, pero en la 8 y en la 14 sí se está empleando la terminación en beteg y kelves. ujú. Entonces, yo no sé si tal vez se podría asumir que existe un tipo de supresión, pero especialmente con el sonido ac, porque los adjetivos que terminan con el ec no los suprimen, siguen presentes para decir que es plural. Claro. Hay algo ahí raro. Pero también pensemos que en la 14 no tenemos pronombre. Si no hay pronombre, podría influir eso porque se mantiene el beteyek. En la 11 se mantiene, en la 11 no está el pronombre. Perdón, en la 11 sí está el pronombre. Tina guión más Magás, Bagitok, y en la 14 no está el pronombre, se mantiene a guión y en vez de ser beteyek cambia a beteyek. Sí, ahí hay un terreno que uno podría especular. En este caso, la influencia del Nayón, por ejemplo, es un caso de hipótesis de análisis lingüístico. Nosotros no podemos tener acá la certeza de lo que está pasando con el Nayón, porque nos falta más información, como que más casos. La conclusión que podemos sacar es en la línea de lo que planteaste tú, Camila. O sea, sí podríamos decir que la irrupción del Nayón provoca algo, algún cambio, alguna modificación, pero no estamos 100% seguros, porque por lo que tú comentaste, porque el Nayón parece que se da en un momento, produce un cambio y de repente parece que no lo produce. Lo que sí estamos seguros, sí seguros, es las variantes, es que los verbos tienen desinencias, que eso hace que se genere un peso
indiscutiblemente que signifiquen de una manera y no de otra, y, y que los, y que los adjetivos también tienen algún grado de variación. Ahora bien, dejemos a un lado el adverbio, concentrémonos en los adjetivos. ¿Ya? ¿Qué variación hay? ¿Por qué? Ac, ac, ek. ¿Qué idea se les ocurre? Alonso, ¿qué idea se te ocurre? Francisca dice vocales. Alonso, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Estudiaste esa parte? ¿La revisaste? Mm, Es que no estuve la clase pasada, pero así como lo que se me puede ocurrir, lo primero que se me ocurre, que se me viene a la mente, sería como asimilarlo con el español, lo que serían como la primera, segunda, tercera conjugación, cuando como en los verbos que terminan en AR, ER, IR, pero la verdad, solo es que no, como dije, Ya, no estuve la clase pasada y tampoco he visto la clase que tengo pensado verlo después, así que ya, claro, estáis 2 clases atrasados, básicamente. Ya, pero eso, el análisis lingüístico también uno es súper intuitivo. Tú podrías ahora mismo sacar las conclusiones, ¿ya? Eh, claro, importante hacer el ejercicio. ¿Ya? Es que es súper importante eso. Esta parte, más allá de mucha teoría, aprenderse muchas cosas, es hacer los ejercicios. ¿Quién más tiene una idea al respecto? Bernarda, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué pasa con las vocales? Con la de los adjetivos, ¿cierto? Claro, en eso estamos. Es que estaba revisando de nuevo las oraciones y me fijé que, por ejemplo, con BTEC y BTGEC ocurre que cambian por si es singular o plural. Nada más, es como lo único que me he fijado. Que cambian por singular o plural. Ya. Por ejemplo, tiene la parte final, el EC, si está en plural. Dame unos ejemplos, por favor, a partir de las muestras. Porque acá en el número 6, Ujú. ahí termina en BTGEC y ahí dice que estamos enfermos. Y Sí, en el 2, en BT, es sí, estoy enfermo. claro. Ya. Bien, podría ser eso. Podría ser un patrón de cambio estrictamente hablando por las personas gramaticales. Eh, de esa manera, pero en el caso claro, en el caso de la 11, Magasak no cambia, queda Magas, queda en singular y Magasak cambia. ¿Se fijan? O sea, se dan 2 cosas. Sí, efectivamente se dan cambios por personas gramaticales y cuando aparece el nayón como adverbio, produce una variación. Que eso es algo parte de la hipótesis del ejercicio. O sea, uno podría anunciar que se produce una constante de cambio vocálico por número, pero cuando aparece el adverbio, en algunos casos en que aparentemente no se produce ese cambio, que podría estar motivado por otra cosa. Por lo tanto, si pudiésemos establecer una certeza con respecto al cambio vocálico de Lankat a Lankadak, Magasa, Magasak, Betega, Betege, Kisbesa, Kisbesek, ¿podríamos decirlo de otra forma? Francisca Zamorano, que tú dijiste, hablas de las vocales, cambio vocales. ¿Podríamos decir otro tipo de cambio? ¿Qué? Es que tú hablaste de Perdón, me cambios de las perdí. vocales, pues entonces podríamos decir que hay otro tipo de cambio que no sea un cambio como funcional sintáctico, como estamos diciendo que tiene que ver con singular, plural, que sea otro tipo de cambio. Haya otro tipo de cambio también aquí. Más sencillo todavía. Es que solo está la observación que, por ejemplo, en la Ancatal, todas las vocales son A, entonces terminan en AC. Y en BTG, todas las vocales son E, Perfecto, terminan en eso es, así de simple. La primera observación uno como lingüista que tiene que hacer al respecto o hace al respecto es que el comportamiento del cambio, primero, sí, hay una variación que tiene que ver con un componente funcional, que lo estamos discutiendo y analizando, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero una cuestión básica es cómo suena. O sea, si a BTGEC yo le pongo BTGAC, no me suena. Suena BTGEC. Magasak, Magasek, ¿para qué? Si la tengo la A anterior, es más fácil hacer Magasak. Acuérdense de la economía lingüística. Pasa mucho en las maneras en que nosotros cuando inventamos palabras, completamos cosas, seguimos una línea vocálica. Ya, eso es.
Eh, hasta acá, ¿cuántos acertaron? ¿Cuánto porcentaje acertaron hasta aquí? ¿Lograron establecer todo este esquema? Y nos queda una pregunta. ¿Por qué se darían, cuáles son los dos morfemas que se darían? ¿Se acuerdan que hablábamos que una de las preguntas era, que hay dos tipos de morfemas, como en el español, cuando uno dice el prefijo in, como innombrable o imposible. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuáles serían los dos morfemas que existen? Que son lo mismo, pero son variantes alomórficas. Cuando un morfema tiene distintos sonidos y funciona igual, son variantes alomórficas. El caso de im versus in, imposible, innombrable, inolvidable. Ya, pues chiquillos, para avanzar. ¿Cuál es? Francisca Asensio. Francisca Zamorano dice, y Alonso, ek, ak, de nuevo. Ya, ek, ak, sí, esa es la variante holomórfica. Y como variante holomórfica, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que producen? ¿Qué producen? ¿Qué variante? ¿Qué hace la variante holomórfica? Ak, ek. Altera el número. Perfecto, un morfema número, exactamente. Independiente del cambio de sonido, mantiene la misma función de entregar la información de número. Eso es todo, esa es la respuesta. ¿Ya? Bien, avancemos. Les decía, llegaron harto atrasados, entonces voy a repetir súper breve la intro de la clase. La lectura del capítulo, de las páginas específicamente relacionadas con tipología lingüística, es lo que vamos a revisar ahora, a continuación, desde ahora ya. Si no lo han leído, por favor, presten harta atención porque hay harta información que quiero que la tengan bien clara, ya como síntesis. Total, bueno, después van a tener la clase como video para ver o bien revisen, chequeen después las páginas correspondientes para poder ver las precisiones que vamos a hacer. ¿Ya? Y me preguntan si tienen alguna duda, por favor, inmediatamente. Bien, hablamos de la clasificación genética que toma el origen de las lenguas, y las familias y los parentescos. Pero por otro lado está la clasificación tipológica que habla de la estructura de las lenguas. ¿Ya? Y eso permite comparar las lenguas. Cuando tomamos, por ejemplo, el ruso y el inglés como dos lenguas que son parientes, uno las podría considerar desde el punto de vista genético porque, obviamente, tienen elementos muy parecidos. Por ejemplo, ambas se estructuran como sujeto, verbo, objeto. ¿Ya? O sea, el primero viene el sujeto, después el verbo, después el objeto. Entonces, ya, son parientes entonces. ¿Por qué? Porque se estructuran de esa manera, sí. Pero además son parientes porque teóricamente pertenecen al mismo tronco lingüístico, el tronco indoeuropeo. El ruso es de la variante de las lenguas eslavas y el inglés variante de las lenguas germánicas. Ya, son parientes. Lejanos. También nuestras lenguas son parientes de ellas, las lenguas románicas. Por lo tanto, nos encontramos con que la clasificación acá se complementa. O sea, uno podría decir que el origen lingüístico, por un lado, que hace que las lenguas sean familiares, es tan importante como ver la estructura interna de la lengua. ¿Ya? Eso, desde el punto de vista así tal cual lo estamos viendo, funciona bien, funciona lógico, funciona fácil. Pero no va a ser así con todas las lenguas, y si uno ya empieza a revisar catálogos de lengua y empieza a revisar las distinciones con otras lenguas, empiezan a aparecer estos problemas. Ahora, vamos a establecer para cerrar esta primera lámina, esta slide, es que la clasificación lingüística ha tenido un gran valor, ha aportado gran valor al estudio de la lengua, porque empezó como una labor muy titánica. Hay unos lingüistas que no los vamos a alcanzar a mencionar acá. Hay uno que es Rasmus Rask, un lingüista danés, que hizo un trabajo, estamos hablando en 1800 y tanto, que hizo un trabajo se paseó por toda Europa, escuchando, registrando lenguas. Pero en ese tiempo,
digamos, el pecado capital, entre comillas, o la idea o la limitación que tenía el estudio de las lenguas, es que no había cómo grabar las lenguas de verdad. O sea, tú no tenías, como ahora que tenemos en el teléfono, de un montón de herramientas para poder grabar, transcribir, etcétera, etcétera. Imagínense, o sea, si tú te sentabas y tenías que anotar y escribir lengua. En Europa, a diferencia de Norteamérica, donde no había lengua, donde no había nada escrito, en América, perdón, en Europa, el estudio de las lenguas fue súper de escritorio, entre comillas. O sea, era tomar bibliografía, literatura, conversaciones con otros hablantes, y estaba todo ahí. Entonces bastaba con ir paseándose por los distintos países para tomar toda esta información, y la gran causante de que la traducción haya quedado un poco estereotipada en un inicio, como la traducción uno a uno o la traducción cultural, tiene que ver con esta primera parte que es la llamada filología lingüística, o sea, el estudio de las lenguas desde el punto de vista filológico, del parentesco que tienen como lenguas afines o que tienen porque literariamente son muy parecidas. Entonces, la clasificación genética hereda la cultura de los pueblos, los parentescos sonidos de palabras, de expresiones idiomáticas, que no tiene nada de malo, pero que hace que quedan encapsuladas ciertas lenguas con mayor prestigio, con mayor estudio y avance, a diferencia de otras. Este mismo Rask y otros, cuando pasaron a otros lugares geográficos de Europa, y sobre todo cuando cruzaron y bajaron a África, se encontraron con que la diversidad de las lenguas les rompió en la cara. Encontraron que habían cuestiones que eran totalmente distintas, y eso hace que surja la clasificación tipológica, porque no hay cómo atar cabos. Hay lenguas que no tienen por dónde ser parientes, entonces ¿cómo las voy a analizar? Y por eso la clasificación tipológica toma mucha fuerza y genera dos grandes o tres grandes consecuencias, más bien tres. La primera es que nos arroja la evidencia de la gramática universal que existe en las lenguas. Segundo, nos arroja la evidencia de la gramática mental que existe en nosotros como hablantes, que nos permite hablar distintas lenguas y entenderlas y poder aprenderlas. Y tercero, nos indica que las lenguas son totalmente traducibles porque depende de los parámetros que descubramos en ellas para poder entender cómo funcionan, de qué manera operan, cuáles son los alcances, cuál es el grado de complejidad o simplificación que producen en sus recursos. Bien, entremos entonces a lo que es la tipología lingüística. Hasta aquí está bien. La primera distinción entre tipología y genética, ¿se entiende? Son complementarias, pero toman caminos distintos. Y están motivadas también temporalmente de una manera distinta. ¿Ya? Hoy día se ocupan ambas. La familia lingüística sigue siendo importante para poder hablar metafóricamente de las lenguas. La tipología lingüística entonces nos lleva por el camino de la gramática universal y mental. Por ejemplo, el árabe clásico y el irlandés se estructuran de esta manera: BSO, verbo primero, después viene el sujeto, después viene el objeto. ¿Ya? El hindi, que es hablado en la India, y el japonés, o sea, una de las tantas lenguas que se hablan en India, son sujeto, objeto, verbo, SOV. Nuestra lengua española es... ¿Cuál es nuestra lengua española? ¿Qué orden usa? Wow. ¿Qué orden usa nuestra lengua? SVO. SVO, sujeto, verbo, objeto. Bien, bien, bien. Sujeto, verbo, objeto. Por lo tanto, estas dos lenguas, ya estas cuatro lenguas que aparecen acá, que comparten dos tipos de orden, ya son distintas. Entonces ustedes pueden ver por qué el hindi y el japonés van a ser ya de entrada son más complejas para nosotros, porque ya son SOV. Quiere decir el árabe o el irlandés, que son BSO. Peor, es una pesadilla. Porque nosotros podemos tener variante en español y decir yo tomo café, o café tomo yo, café yo tomo, no sé, ¿fijan? Uno puede dar vuelta, pero no es el patrón básico. El patrón básico que está en nuestra mente siempre va a ser yo tomo café, siempre va a ser SBO. Entonces, aprender estas lenguas implica dar vuelta todo el esquema. De esta manera, nos podemos encontrar con que la gran paradoja es que si la tipología lingüística estudia las lenguas de acuerdo al orden de componentes, sujeto, verbo, objeto, y toma estos tres componentes y lo empieza a buscar y ver cómo se ordenan, nos vamos a encontrar con lenguas que
escapan un poco a la lógica de la genética. Entonces, el irlandés y el árabe, que tienen el mismo orden de palabra, BSO, no tienen conexión genética. ¿Ya? En cambio, el irlandés y el hindi, que tienen diferente orden de palabra, pertenecen a la misma familia. ¿Por qué pertenecen a la misma familia? Porque ambas son del tronco indoeuropeo. Ya, claro, el hindi es súper lejano, está en la India, y el irlandés está por acá, por otro lado de Europa, pero son, si ustedes revisan las infografías del tronco indoeuropeo, cómo es, se van a dar cuenta que es una cuestión que toma desde la India hasta Europa. Es como un flujo así. Bien, eso es. Entonces es tan potente que incluso la aproximación tipológica tiene que explorar mucho más allá, porque el hindi concuerda con el japonés, por ejemplo, en sujeto, objeto y verbo, pero difieren en otras propiedades, como la fonología, como el sistema fonológico, el sistema verbal y un montón de otros modificadores. Conclusión, hasta acá. La tipología nos entrega una variante para entender cómo los componentes estructurales de las lenguas se organizan y entrega patrones de comportamiento, que nos dice, ya, listo, ya sé que voy a estudiar japonés, por lo tanto me voy a encontrar primeramente con S o B todo el tiempo. ¿Ya? O voy a estudiar italiano o francés, entonces aquí voy a salvar perfectamente porque aplico mi criterio nativo de S, B, O, y estoy salvado, listo. Pero ¿qué pasa cuando lenguas como estas que el indio, el japonés, que sí mantienen la misma estructura, pero tienen otros sistemas, otros mini sistemas adentro? ¿Qué hago con eso? Por ello es que en las páginas que les di para leer aparece el planteamiento de Greenberg, que Greenberg dice en los años 60, plantea que el enfoque lingüístico necesita una revisión un poquito más focalizada, porque no solamente nos encontramos con órdenes sintácticos, sino que nos encontramos con órdenes de morfología u órdenes internos entre los sonidos y las primeras estructuras morfológicas, que es lo básico de la lengua. Nosotros, cuando decimos casa, lápiz, qué sé yo, mesa, nos encontramos con morfemas básicos, raíces, que permiten hacer ciertas derivaciones hacia la derecha o hacia la izquierda, con prefijos o sufijos. Y esos comportamientos son dignos de analizar. Por lo tanto, Greenberg dijo, hay dos grandes áreas en que se pueden estudiar las lenguas tipológicamente y que parten del componente de la palabra, que es el lugar donde nosotros vamos a estar mucho más cómodos trabajando durante esta primera parte del curso. Primero habló de los índices a nivel morfemático. Ya. Estos índices a nivel morfemático, los que marco ahí, son básicamente dos tipos. Primero están los índices a ver, entendemos índice como el grado de frecuencia o el número de apariciones que tiene cierta partícula morfológica al interior de una lengua y que se comporta de una manera especial. Por ejemplo, las raíces de todas las palabras en la lengua española tienen un comportamiento, tienen una frecuencia de aparición. Y las inflexiones, por ejemplo, si una palabra la transformamos en plural o una palabra se transforma en sustantivo verbo, es también un índice de variación. Entonces, piensen que Greenberg lo que hizo cuando estudió las lenguas con su equipo, el grupo de lenguas que estudió en un principio, fueron revisando cuánto estadísticamente iban apareciendo estos elementos dentro de las lenguas. Y el segundo, que yo lo voy a presentar en la siguiente slide con más ejemplos, el segundo componente es el componente de la recurrencia, en términos de la aglutinación. Porque Greenberg se encontró con lo siguiente. Ok, yo puedo tener un montón de palabras dentro de una lengua que se comportan de una manera, que tienen raíces, tienen derivaciones, inflexiones, y puedo medir esa recurrencia. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con parámetros bastante similares? ¿Ya? O tenemos muy poca recurrencia en el índice de raíz, inflexión. O sea, en otras palabras, si tengo muy poca información sobre cómo la lengua se comporta desde el punto de vista de la inflexión, la derivación, y yo siento intuitivamente como lingüista que las lenguas son diferentes, ¿a qué puedo apelar? Entonces ahí aparece el grado de aglutinación, que ese es el otro gran índice de recurrencia, y que tiene ya una mirada más sintáctica.
Esta es una de las razones teóricas de por qué uno estudia morfosintaxis y no estudia sintaxis a secas o morfología a secas. ¿Ya? Hoy día yo creo que van a tener este concepto mucho más claro. ¿Por qué se habla de la morfosintaxis? Porque la morfología y la sintaxis son complementarias a la hora de estudiar una lengua, por el grado de, en el componente morfológico, de poder revisar esos elementos que están marcados más en amarillo, y por el lado de estudiar el grado de aglutinación de las lenguas. Entonces, la aglutinación, voy a leer la definición ahí tal cual, que está traducida del libro. La proporción precisa de morfemas adyacentes para entregar las unidades de significado a una estructura morfológica. ¿Se entendió o no? Si no se entendió, lo que quiere decir con esto es que toda lengua, cuando se enuncia, va a tener que sumar información para poder darse a entender. Sumar información hacia la derecha, hacia la izquierda o en el centro. Y eso es un patrón. Por ejemplo, las lenguas analíticas son las lenguas que tienen una constante de aglutinación mínima, como el chino. Las sintéticas son aquellas lenguas que tienen ya un grado de aglutinación que permite incorporar elementos. Y las polisintéticas son ya las más difíciles porque pueden aglutinar un montón de cuestiones que uno ya se vuelve loco, ¿no? Es súper difícil aprender una lengua polisintética. Aquí está bien, preguntas. El español, ¿qué clasificación entra? La misma pregunta. ¿Cómo? Eso, el español, ¿en qué clasificación entra? El español está en la mitad. Polisintética. El español está en la En mitad. la mitad. ¿Y qué lengua sería polisintética? El esquimal, por ejemplo, el moicano. Ahora las vamos a ver, les voy a mostrar un ejemplo. Mira, Ok. buena pregunta, sí, súper bien. Mira, por ejemplo, acá nos encontramos con 4 tipos de índices a nivel de la primera clasificación, solo de morfemas, a nivel de morfemas. Todavía no vamos a volver a la aglutinación. Ahí nos vamos a quedar. Pero fíjense acá, los números de morfemas. Nos encontramos con quién. Allá arriba, la palabra illogical en inglés, que lo tomé del mismo texto. Tiene log, que es la raíz, y tiene a la izquierda un I, prefijo, y después tiene 2 sufijos. Ya. Tiene 4 componentes, 3 componentes, que uno a la izquierda y 2 a la derecha. Bueno, Greenberg sacó como conclusión estadística que en el inglés del muestreo que hizo, la cifra 1.68 es la cantidad de morfemas que existen por palabra. Por supuesto que acá nos encontramos con 4, ¿ya? O sea, una raíz con 3, como esa palabra que aparece en ejemplo. Eso quiere decir que para que estadísticamente en inglés esté en 1.68, es que el número es bajo, es como el español, el número bajo, no tenemos una gran cantidad de morfemas que pongamos de izquierda a derecha. Pero si se fijan en el vietnamita, 1.06, y el esquimal, que es 3.72, eso quiere decir que el esquimal es una locura. Lo que nos vamos a encontrar es con muchas morfemas en función de una raíz. O sea, para nosotros va a ser altamente complejo estudiar el esquimal porque nos vamos a encontrar con muchos elementos externos a la raíz misma que nos entregan información. Esas son las llamadas polisintéticas. Otro índice que considera tipos de morfema específicos, por ejemplo, ahí está, la raíz, prefijo, adjetivación, ya. Otro índice es la composición, o sea, la frecuencia de aparición de palabras como casa rodante. Otro índice morfemático es los afijos inflexivos y derivacionales, por ejemplo, el perros, que es singular plural, perdón, de singular pasa a plural y número, perdón, plural y persona, no, básicamente plural. Y el manifestar a manifestante, que nos encontramos que un cambio gramatical de verbo a sustantivo. Ya, hasta ahí está todo bien. Ahí hay algunos ejemplos de casos estudiados según lo que aparece en Greenberg. Greenberg estudió el vietnamita y le arrojó que tiene alta frecuencia de composición. De los 4 índices que hemos visto arriba, por ejemplo, el solo composición pareció ser el más alto. En cambio, 0 en afijos. El esquimal no tiene ni un prefijo, pero tiene todo a la derecha. Pone toda la carne a la parrilla, entre comillas, desde el centro hacia la derecha, totalmente. El Swahili de África tiene 3 veces más prefijación que sufijación. Entonces,
cuando Greenberg se encuentra con esta realidad de las lenguas que se comportan, o sea, que es posible de medir con todas estas clasificaciones solo a nivel morfemático, que nos caracterizan súper bien la lengua, pero que no nos dicen, para efectos prácticos de su comportamiento sintáctico, no nos hablan mucho más para allá. Entonces, primera parte, lograda. Ok, check. Sabemos cómo clasificar las lenguas desde el punto de vista morfémico. Pero si ahora pasamos a lo sintagmático, a lo sintáctico, o a la relación de estos componentes para poder comunicar, tenemos que ver el índice de aglutinación. Y un ejemplo para entender la aglutinación es algo tan simple como el gerundio. El gerundio en español, en inglés, y que es constante. Esa constancia, esa característica de constancia le permite a uno entender que la aglutinación se comporta de una manera. El gerundio siempre va a ser así, se va a producir la regla del gerundio. Con las formas regulares de los verbos cuando cambian a pasado, sí, pero van a haber irregularidades, como el caso que acabo de mencionar acá. Sleep, slept, slept, no existe. De tal forma que la aglutinación también va a ir generando variaciones. ¿Ya? Tampoco es tan altamente predictivo, uno no puede decir con 100% de propiedad que va a ocurrir de tal o cual manera. Y aquí aparece otra evidencia de que las lenguas no son matemática pura, y que por eso mismo las lenguas necesitan ser traducidas por algún ente humano, aún que pueda tener los parámetros lingüísticos innatos, naturales, para poder darnos cuenta de cuándo hay un patrón que es regular o irregular. Ahora, si bien es cierto que todo esto se va a ir programando cada vez más, hay momentos en que la predictibilidad sobre qué decisión tomar lingüísticamente es muy fina, y todavía nuestra gramática mental, y a propósito de lo universal, nos permite procesar esa información. Bien, cierro esta parte. Ya se nos está acabando la clase, queda poco tiempo. Entonces, los índices desde el punto de vista de la aglutinación son 3. El carácter analítico, el carácter sintético y el polisintético, de menos a más. Acá no encontramos el chino. El chino es el ejemplo clásico de una lengua analítica, porque, como ustedes pueden ver en el esquema, si solo mirarlo, nos encontramos con que en A, B, C, D, la última línea es una glosa del inglés traducida palabra por palabra, de los morfemas que están arriba. La lengua china, como por ser tan propiamente analítica, no genera estos procesos como de las lenguas sintéticas, como la nuestra, en que nosotros le ponemos enjundia al asunto, agregamos cuestiones, los mezclamos y generamos derivaciones, etc. Acá son unidades fundamentalmente como autónomas, que acá voy a mostrarlo, por ejemplo, aquí. Ahí está el verbo descender. Y en la siguiente, el mismo elemento está en carácter de posposición, como bajo. Entonces, hay una variante de significado que tiene que ver con la posición de los componentes y con la funcionalidad de cada uno de los componentes. Y ya sabemos que tonalmente también funcionan de distintas formas. Por lo tanto, una lengua analítica como esta para nosotros es muy difícil de entender, de meter en la cabeza. No es imposible, pero es más difícil que aprender una lengua que es sintética, porque nosotros estamos cableados con las lenguas sintéticas ya. Por eso, si alguien aprendió chino como primera lengua a los 2, 3 años, lo tuvo, ya, la hizo. Para nosotros es mucho más difícil lograr esto. Dejan acá, hay ciertas variantes. Bueno, eso se los voy a dejar en la presentación para que lo puedan chequear con más calma. Pero fíjense, o sea, los mismos componentes van entregando información precisa que tiene que ver con la posición y con el carácter. No están derivados, no están flexionando los componentes. O sea, eso es la locura que se produce para nuestra mente cuando tratamos de analizar una lengua analítica. ¿Ya? No hay afijos reales, todos son morfemas raíces. O sea, nosotros no concebimos que haya un morfema que sea raíz. O sea, los morfemas para nosotros son elementos variables. ¿Ya? Esa es la locura. Y ahora nos encontramos con las sintéticas. Dentro de las sintéticas, la lengua aglutinante por antonomasia, y que ejemplo en todos los libros de lingüística, es el turco, el famoso turco. Porque el turco tiene los famosos morfemas que se desprenden de una raíz.
Y ahí nosotros sí podemos entender mucho mejor el turco. Fíjense arriba, marqué en verde, en rojo y en morado, las 3 unidades de información. La primera unidad es el pueblo, village. La segunda unidad, hay come, verbo, y la otra cosa con village, inhabitant. Ya. Cada uno de ellos, la raíz al lado tiene un elemento morfemático que le va entregando, aportando información. Entonces, ahí encontramos la otra parte de la oración. Esa es la traducción literal. Does the villager who has not left his village understand his problems? Es como la traducción literal de la oración. Y acá, perdón, y el listado hacia abajo son todos los morfemas que van entregando cada una de la información: tercera persona, posesivo, caso ablativo, negación, past tense, participio, demostrativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Conclusión, el turco lo que hace es tener una raíz y con cada morfema que lleva un significado en particular. Pero ya tenemos una raíz. Aquí ya por lo menos yo ya sé, lingüísticamente hablando, que me las puedo arreglar, puedo salvarme, porque me tengo que aprender listados, repertorios de morfemas. Luego nos encontramos con, ahí está en comparación de chino con turco, para que vean la diferencia sintáctica, de cómo en el caso del turco la palabra casa es la palabra primera con la que parte todo, y luego aparecen todos hacia la derecha todos los elementos morfemáticos. En el caso del chino no, el chino son morfemas autónomos. Listo, nos encontramos después con otras sintéticas también, llamadas una fusional, y la última, de mayor grado de, la más compleja de todas, que es la polisintética. ¿Ya? La sintética, o llamada también fusional o inflexiva, es lenguas como el latín, que están todas nuestras lenguas del tronco indoeuropeo, que son las romances. Todas esas lenguas romances son fusionales. En general el tronco indoeuropeo es funcional, sintético, inflexivo, depende, hay unos matices. Fíjense en el caso del latín, filius patrem amat, el hijo, ¿ya? Padre es la primera palabra, filius, hijo nominativo singular, patrem amat, tercera persona, o sea, el hijo ama al padre, ¿ya? El hijo ama al padre. Ahí está al revés, ahí eso, tengo que cambiarlo. El hijo llama al padre. Cada palabra tiene un elemento morfemático a la derecha que tiene la información para hacernos entender quién es el sujeto, quién es el verbo, qué es lo que hace el verbo, hacia quién se dirige y quién es el objeto del amor en este caso. El hijo ama al padre. Muy fácil eso para nosotros, no hay nada más que explicar. Ya. Pero en el esquimal nos encontramos con la polisíntesis más bestial de todas, porque fíjense la palabra esa. Yo no voy a hacer ni el intento de pronunciarla. ¿Ya? Esa palabra, o la palabra, la siguiente, B, ahí está separado. Pero la idea de la polisintética es lo siguiente. Piensen en esto. Si nosotros en español tenemos si en español tenemos verbos que le podemos adherir información de número, tiempo, modo, ya, por decir un par de funciones. En la polisintética, eso mismo se puede hacer en el sustantivo. O sea, el sustantivo puede llevar la información de complemento directo e indirecto. ¿Se fijan la locura que es eso? O sea, que el mismo sustantivo puede cumplir funciones como el verbo. Entonces, para hablar una lengua polisintética, las reglas del juego son: tengo elementos nucleares, pero no significa nada nuclearmente, porque a un componente yo le puedo incrustar información, le puedo incorporar, por ejemplo, una vocal, una consonante, que cada una tiene una información específica, y a la otra palabra también le puedo incorporar esa misma información. Entonces yo tengo 2 unidades y que tengo información incorporada de manera distinta. Entonces, si la palabra, por ejemplo, yo quiero decir una cosa, quiero decir, ella compró un regalo a él, ¿ya? Ella compró, ella a él, puede estar ella aquí en esta palabra, y también esta misma palabra puede estar él. Si quiero decir ella a él a ella, tengo que sacar estas 2 palabras y ocupar otras palabras distintas para poder generar la relación de él a ella. O sea, en la práctica hay muchas más reglas para poder generar un enunciado sencillo. Este tipo de fenómeno,
a estudiar las lenguas cuando los lingüistas que conversábamos en la clase, o 3 clases para atrás, fueron a América del Norte y empezaron a estudiar a los mohicanos que vivían lo que hoy día de Nueva York hacia arriba, entre Nueva York y el límite con Canadá, ahí vivían los mohicanos. Cuando llegan a estudiar a los mohicanos, sin siquiera ir todavía donde los quimales, llegan a los mohicanos y escuchan esto, no lo pueden creer, o sea, no, ¿qué es esto? Y se dieron cuenta que inmediatamente no podíamos decir que existían lenguas de segunda categoría porque fueran lenguas habladas por comunidades que no fueran científicas. Porque ¿qué querría decir eso? Que nosotros que somos nos creemos que somos pueblos que hablamos que somos inteligentes, progresistas, racionales, etcétera, pero entonces hablamos una lengua que es una estupidez de lengua, es una tontera comparado con estas lenguas que son mucho más difíciles de hablar. O sea, con esto, para terminar, se echa para abajo, por tierra, la idea de que existen lenguas de primera y segunda categoría. Bien, preguntas, comentarios. Me cansé. La esquiva y todo. Así como no aprender. Las personas que no nacen ahí, obviamente. Está bien, sí, harta información, yo les advertí, por eso les di para leer antes de la clase el capítulo, porque era harta info. En general, yo cuando les doy bueno, en general todos los profes cuando ustedes les dan algo para leer antes, es por eso, por lo mismo, pues, para poder ir calentando motores. En ese esquema ustedes pueden ver las lenguas, miren, las clasificaciones SOV, SVO, BSO, que hizo Greenberg sobre las lenguas y los lugares del mundo en el que están. Que entonces que no tiene nada que ver con un mapeo geopolítico, sino que tiene que ver con cómo las diferentes culturas y comunidades estructuran su realidad con las lenguas. Este ejercicio se los voy a dejar para que lo hagan de la misma modalidad que el otro. Y además les voy a dejar les voy a dejar 2 cosas en el Classroom cuando termine la clase. La presentación de hoy con este ejercicio y otro ejercicio del persa con la explicación del paso a paso de cómo se analiza. Entonces, en el otro ejercicio del persa, por favor, hagan el ejercicio primero a la primera página, no miren la segunda página porque están todas las respuestas, obviamente, para que puedan practicar y tener el método claro de cómo se ha hecho, que es lo mismo que hicimos con el primer ejercicio. Y cualquier duda me preguntan por correo, no hay problema, si quieren pueden mandar preguntas como más generales sobre el análisis, etcétera, lo que ustedes quieran. Fíjense acá, podemos ser muy rápido. Inikuda, Iniali. ¿Qué significa Inikuda? Araceli, ¿qué significa Inikuda? Este es un caballo. Este es un caballo, ¿cierto? Y Iniali significa este es Ali. ¿Qué significa Ini, Araceli? Suena como si fuera un determinante o lo que señalan ¿Ya? algo. ¿Ya? ¿Sí? O sea, Ini sería este. ¿Sí? Sí. Ya. Bien. Gracias. Camilo. Ali vagus. ¿Qué significa vagus? En ese caso sería bueno. Bueno, ¿El claro. adjetivo? Claro. En la cuarta, Ali menjual kuda itu. ¿Qué significa menjual? Daniela Godoy. ¿Qué significa menjual? Vender. Vender, ¿cierto? Vender. Javier, en esa misma, Ali menjual kuda itu. Menjual es vender. ¿Qué significa kuda? Javier. La otra clase también, Javier. Estaba conectado, pero no estaba. ¿Mabel? Ya, caballo, dicen caballo. Sí. ¿Y tú? ¿Qué significa y tú? Entonces, Marcela, ¿qué significa y tú en la 4? ¿Y tú? ¿Qué significa? Rafa, yo diría que ese, ahí sí Ese, sería ese. el demostrativo.
Ya. Pregunta, ¿por qué Cambia. entonces, gracias, ¿por qué entonces ini kuda, ini está antes de caballo, este caballo, y en 4, kuda itu, se da así? Ese caballo está kuda itu, caballo ese. ¿Por qué se cambia el orden? ¿Está inverso? ¿Invertido? Primera conclusión del análisis. Que se le agrega o quizás con el verbo cambia el orden de la, cuando es Ya. una oración verbal, no sé. Sí, exacto. El verbo está ese porque en el segundo es objeto. Sí, sí, puede ser. Pero mira, revisemos de nuevo la 1 y la 2, porque se nos pasó tal vez algo. ¿Cuál es la función de este en la 1 y la 2? Nos vamos a pasar 5 minutos, chiquillos, porque empezamos 5 minutos más tarde esperando a más gente. Les cuento desde ya. Ya, pues, contesten, pues, chiquillos. Y chiquillas, ¿cuál es la relación? Porque Alonso dice quizás cuando el sujeto cambia, pero después del sujeto. Ini, en la 1 y la 2 es un pronombre, porque está antes del verbo. ¿Ya? Recuerden esas cosas fundamentales de gramática. Este es un caballo, este es Ali, ese es un pronombre. Pronombre, sujeto, este, y frase verbal es un caballo, es Ali. Por lo tanto, por eso está al principio, porque es un pronombre. En cambio, la tercera, ese, que tendría la misma función que ese, porque son elementos como demostrativos, sí en la 4, itu es adjetivo demostrativo de caballo. Por lo tanto, los adjetivos demostrativos van después de los nombres. Acabamos de revisarlo, de mostrarlo en la 4. Solamente comparando las 1, 2 y 3 y 4, ya sacamos el orden. Entendemos que los pronombres, cuando son pronombres, van al inicio y marcan eso, pronombre y sujeto. Pero cuando en la 4 aparece ese mismo elemento que entrega demostratividad, por decirlo de una manera, tiene que ir a la derecha porque están dentro de una frase nominal, ese caballo. Fíjese en la 5. Kuda alibagus. Kuda, caballo, ¿cierto? Aparece al inicio. Ali es nuestro personaje de la historia. Ali es nuestro protagonista, es un nombre personal. Caballo Ali, bagus, es bueno. O sea, cuando hablamos de pertenencia, Kuda Ali, caballo de Ali. O sea, es como el español, entre comillas, el orden, caballo de Ali. Lo que pasa es que no tenemos ni, está omitido el y de, pero la posición de Kuda Ali ya nos indica que caballo de Ali. Después, la 6, Jualan ini bagus. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo puede explicar? Tiziana, ¿podrías explicarlo? Jualan ini bagus. El demostrativo está delante del objeto. Jualan. Claro. O sea, literalmente sería en las 6. Mercancía esta es buena. ¿Cierto? Mercancía esta es buena. ¿Me siguen todo? Mercancía esta es buena. Esa es la traducción literal de las 6. Mercancía esta es buena. Y ya nos estamos dando cuenta que el verbo ser no se dice, está omitido el verbo ser. ¿Por qué? Yo tendría que... Pregunta, si esto fuera un ejercicio de análisis, bueno, es un ejercicio de análisis, la hipótesis, si yo les pregunto, ¿qué pasa con el verbo ser? Las hipótesis son varias, un par al menos. La primera es que el verbo ser se omite por la posición de los componentes. O sea, basta con tener posiciones de los componentes para decir que el verbo ser está omitido. ¿Ya? Otra, alguien podría decir porque está incluido dentro de. ¿Ya? Ahí hay como dos hipótesis que uno podría esbozar. Pero lo que sí se da en la práctica es que el verbo ser se omite. Se omite por el elemento posicional de los componentes. Por ejemplo, inikuda, basta con decir inikuda para que se entienda que entre medio hay un verbo ser.
Funciona así esa lengua. Después, fíjense que la 7 es la más compleja, ya, la vamos a dejar para el final. Y en la 8 nos encontramos con que Ali Penyual Cain, Ali Penyual es un vendedor de ropa, Cain. O sea, el orden sigue siendo el mismo. ¿Les llama la atención si tomamos las palabras Yualán, Diyual y Penyual? ¿Les llama la atención alguna constante? Menyual, 4. La 5, Yualán. 7, Diyual. 8, Penyual. Yual, ¿cierto? Yual es El la Joal, constante. Total. Por lo tanto, ya encontramos una particularidad de esta lengua que la hace ser muy cercana a la nuestra, en términos de gramática universal. Yual es un elemento, una raíz. Y como raíz tiene prefijos y sufijos. El caso de Menyual tiene un prefijo, Yualán, sufijo, Diyual, Penyual, pre. Entonces, esos elementos que están ahí, esos prefijos, esos elementos morfemáticos, son los que dan dando la variante de significado. Fíjense que en la 4, Menyual, tiene que ver con la noción de vender. En la 6, Yualán, tiene la noción de mercancía. ¿Se fijan? La venta, mercancía. En el caso de Diyual 7, tiene que ver con vendido, con la formación de la pasiva. Y en la 8, Penyual, con la agentiva, de transformarse en un vendedor. Bien, eso es. Yual es el lexema, como dice Camila. Muy bien. Entonces, este ejercicio, se los voy a dejar acá, es bien interesante para que practiquen. Se traduce al inglés, etc. ¿Ya? Yo les puedo mandar esto, no se los voy a mandar hoy día las soluciones, se los puedo mandar la próxima semana para que lo chequeen, lo revisen, pero con el compromiso de que ustedes, que es una cuestión súper autónoma de ustedes, que van a tener que revisarlo. Francisca, ¿podemos hablar del taller? Claro, si el taller va a ser basado en esto. Es un análisis que ustedes van a realizar con un ejercicio tal cual como este o como el otro que vimos el anterior. Y no va a ser ninguna otra sorpresa. O sea, un análisis que ustedes tienen toda la clase, un análisis de este tipo, por ejemplo, con estas 8, toma 20, 30 minutos. O sea, van a tener una sesión completa. Sí, tal cual así. Yo voy a estar ahí, me pueden hacer preguntas, obviamente. Pero lo que tienen ustedes que hacer acá, que es muy entretenido, es que es un taller en que ustedes van a poder revisar cuáles son las lenguas que están, digamos, ver las constantes, analizar paso a paso, rayar y después entregar un listado de, como en este caso, entregar cuáles son los morfemas, cuáles son la pregunta sobre el verbo que les hice yo, la pregunta sobre la posición del inikuda o kudaitu, cosas así. Sí, la clase, totalmente. Es un análisis de clase. Es un taller. Sí. No da para más que como les dije, esto, así por reloj, no toma más de media hora. Y vamos a tener una clase completa de 1 hora. Así que no va a haber problema. No, si no va a haber problema. Paula, no se ponga tan trágica. Si hay un problema de ese tipo, lo dejamos así. Es que el análisis lingüístico necesita ser así, chiquillos. Por eso le estoy dejando entrenamiento. Porque los análisis lingüísticos de este tipo no son todos, yo no les voy a poner un 7 porque tengan todo correcto. Porque en el análisis lingüístico hay cuestiones que ustedes van a revisar que son de perogrullo, que funcionan de esa manera, y hay otras que son hipótesis de trabajo. Y esa hipótesis de trabajo puede haber alguna variante. Profe, una consulta con respecto al sistema de evaluación, porque se supone que en el análisis lingüístico a cada uno le van a surgir distintas, o van a encontrar distintas cosas dentro de lo que ustedes nos pongan ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo veo algo que otro compañero no vio y lo puse y él no lo puso? Entonces, no sé si se va a evaluar para todos lo mismo o que esté bien lo que hayamos hecho, ¿no? Es que lo que acabo de decir, pues, Mabel,
El análisis Correcto, lingüístico está justo en la línea. tiene cuestiones constantes y tiene hipótesis de trabajo. Y en esa hipótesis siempre hay alguna variante que tú vas a expresar, a diferencia de otro, porque el punto de vista del analista es distinto. Entonces va a haber alguna cuestión que, por ejemplo, tú puedes decir que el verbo ser se omite porque aparece, porque cuando hay como hay un pronombre como ini y hay un objeto como kuda, siempre va a haber un verbo entre medio. Está bien, una hipótesis de trabajo. Que cuando aparezcan adjetivos como ali vagus, como vagus es un adjetivo, siempre el adjetivo va a necesitar un verbo ser. Perfecto. Exactamente. Como lo que les he planteado en esta pauta que está acá. ¿Se fijan? Eso, tal cual esto. Nada más que esto. Y como el otro del ejercicio húngaro. Ya, ¿tú quieres quieres que les deje todo el día para hacer un trabajo, un taller que dura 30 minutos? Ok, si es por protocolo de la universidad se los dejo todo el día, pero... Bien, les dejo todo el día, no se preocupen, no hay problema. Ya, nos vemos entonces. Les dejo todo este material para que puedan estudiar. De acuerdo, profe, gracias. Que estén bien, disfruten, Para descansen. usted. Chao. Gracias, chao.